ponerlo a manera de mejor visualización, por favor, doctor. Estamos completando la primera hora de información, jornada de jueves, muy movida en lo que tiene que ver con la información en el ámbito nacional y por supuesto en el contexto internacional. ATM Tránsito da cuenta de que ha concluido ya la atención en el sector de la autopista terminal terrestre Pascuales, ¿no? A la altura de Guayacanes ya acabaron justamente, y esto claro le sí. proporcionamos como información a los conductores que están utilizando esa gran arteria, ¿no? Ya, pues ya lo dijiste. Finalizó la asistencia ahí de los agentes de tránsito. Finalizó la asistencia entonces en materia de tránsito y movilidad. 7:08, ahora sí saludamos al catedrático jurisconsulto, experto en temas internacionales, el doctor Carlos Estarellas Velázquez, gran amigo de esta casa, a quien recibimos con el afecto de siempre. Y la pregunta, ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando mandábamos al corte comercial, concita el interés mundial. Hay preocupación en todos los ámbitos por lo que ocurre allá en Oriente Próximo, este enfrentamiento, ¿no? Y si uno revisa las noticias, de las últimas noticias, por ejemplo, Irán golpea un hospital del sur de Israel, el ejército israelí en cambio bombardea un reactor nuclear iraní en estas últimas horas de ataques. Y el saldo obviamente es población de ambas naciones afectadas. Siempre los pueblos, doctor, terminan pagando las consecuencias de la guerra, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es grato estar en I-99. Este es un conflicto que se suma, Alberto, a otros conflictos, como es la invasión de Rusia a Ucrania, como es el problema de India, Pakistán. Es decir, eso demuestra que es difícil hoy, en el mundo actual, tener paz. El problema de Irán con Israel tiene varios años. A partir de la caída del Shah de Irán, en la cual los ayatolas toman el poder y deciden hacer una revolución. Y en este sentido ha existido conflictos permanentes con Occidente, porque una de las 7:10, vamos a ver si vamos recuperando ahí la transmisión, ¿no? La conexión telemática que tenemos con el doctor Carlos Estarellas Velázquez. Se nos quedó ahí congelada la imagen. Importante, ¿no? Escuchar precisamente, ¿no? Estos argumentos, estos elementos que de alguna manera pues van refiriendo este enfrentamiento histórico que tiene pues la República Islámica de Irán, básicamente desde 1979, hay que recordar, Vero, desde 1979 se instauró lo que se denomina República Islámica, ¿no? Con la caída del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, a lo que estaba haciendo referencia el doctor Carlos Estarellas. A ver, me confirman si tenemos ya, si recuperamos la conexión con nuestro invitado para poder seguir teniendo todos estos elementos que son tan importantes, ¿no? Que son la génesis de este problema, ¿no? La instauración de este régimen teocrático, ¿no? Dictatorial. Solamente en el 2023 hubo, Vero, 500 ejecuciones en Irán. Ejecuciones, o sea, de acuerdo pues a quienes gobiernan allá. De acuerdo a su visión. No hay pues los juicios como los tenemos acá, ¿no? Con todas las falencias de la justicia de acá, los cuestionamientos que hacemos a diario al sistema de justicia, pero algo hay. Allá no, pues va allá la ejecución, 500 en el 2023, 800 en el 2024, o sea, ha ido en aumento el tema de las ejecuciones. Y esto un poco como para ir dimensionando, ¿no? Acá en Occidente se nos hace bastante complejo, medio complicado, ¿no? Si no estamos en el día a día, si no revisamos lo que pasa en estos países, no tenemos una idea cabal, ¿no? De qué es lo que ocurre allá y qué es lo que pasa cuando estos regímenes, pues, quieren exportar sus modelos. Yo creo que ese es el gravísimo problema. El grave problema es eso, ¿no? Querer exportar, expandirse imperialmente, ¿no? De parte de Irán, esas costumbres, ese modelo que realmente, pues, no solamente a las mujeres, ¿no?
A las mujeres las tiene también, que no pueden hablar en público, que Pero tienen por ahí estas salieron un falencias. grupo de mujeres de Irán que dicen que no es así, Claro, que ellas viven otra realidad muy dirigida y marcada por sus líderes claro, sino que espirituales. justamente por estos días hay que ir viendo toda la cuestión propagandística, ¿no? Propaganda en contra y hay A propaganda a favor. favor. Entonces Ya son está. todos esos elementos. Vamos, hemos recuperado ya la conexión telemática, doctor, perdón, justamente nos daba cuenta de cómo ha ido cambiando lo que ha sido, ¿no? La vida allá en la antigua Persia, ¿no? Lo que ahora se llama la República Islámica de Irán. Y es precisamente desde el 79, con la llegada de este régimen teocrático, que las cosas cambiaron, ¿no? Es que en Irán, Alberto, era un país donde las mujeres podían ir a la universidad, no usaban pelo, y viene la caída del Shah de Irán, que fue un error de los Estados Unidos. Así es. Dicen que cuando la CIA le informó al presidente de los Estados Unidos, que era Jimmy Carter, y le dijeron que el ayatollah había tomado la dirección del gobierno, Carter respondió que él creía en el ayatollah porque era una persona religiosa, por lo tanto debería ser una persona santa. ¿Cuánto se equivocó, digamos, Jimmy Carter en este sentido? Y el problema es que en el gobierno de los ayatolás comenzaron a tener una obsesión por crear armas nucleares porque ellos tienen uranio. Y ese ha sido un conflicto permanente para la civilización en general y para Israel, que está más cerca. Entonces, se hicieron una serie de convenciones para impedir que Irán haga esas armas. El gobierno de Trump en la primera ocasión se salió de esa convención y hoy en este momento se detectó que quieren, pues, digamos, concretar esas armas nucleares. Por eso es el conflicto y existen, pues, una gran cantidad de uranio que está almacenado en lugares determinados para que Israel no lo pueda bombardear. Eso en este momento es lo que está ocurriendo en el conflicto entre Irán e Israel. Correcto, y justamente antes de ir con Verónica Landeta, ¿no? Un detallito adicional, ¿no? En medio de toda esta expansión, en medio de toda esta idea imperial que tiene este gobierno teocrático, no hay que olvidar algo, ¿no? Esto de comenzar a armar a estas organizaciones, ¿no? Porque no es solamente dos estados que se están enfrentando. Israel ha tenido en estas últimas décadas que enfrentar. Por ejemplo, en el caso del Líbano hay esta organización, Hezbollah. En el caso de la Franja de Gaza está Hamas. Al frente, ya en territorio africano, en Yemen, pues está justamente los hutíes, que son milicias armadas y equipadas por la República Islámica de Irán. Y esta gente lo único que vive es del enfrentamiento. Y no olvidemos de algo, yo creo que acá en Latinoamérica tenemos una memoria demasiado frágil. Lo ocurrido en 1992, cuando volaron la sede diplomática de Israel en Buenos Aires, y 2 años después, en 1994, cuando hubo el atentado de la AMIA en continente americano, dejando de lado los atentados del 9/11 en Nueva York y en Washington, dejando de lado eso, es los peores atentados que han ocurrido en territorio de nuestro continente. Y precisamente quienes estuvieron detrás de esto fueron esta organización terrorista, Hezbollah, libanés, pero financiada por Irán, y eso le costó incluso al fiscal argentino, le costó hasta la vida las investigaciones que él hizo y que detectaron justamente el involucramiento de la República Islámica de Irán. Entonces, como que nos olvidamos de todo aquello, ¿no? Sí, Alberto, lo que usted señala es importante, porque Irán se convierte, además, por el dinero que tiene mucho petróleo, tiene mucho gas, a financiar a estas organizaciones terroristas, entre ellas Hamas, porque el otro telón de fondo, y es el que está atrás, es el conflicto Israel-Palestina, que produce que los países árabes se vayan en contra de Israel. Es decir, que mientras
no exista un acuerdo entre Israel y Palestina, eso va a continuar. Pero usted señala la presencia de Irán en América Latina, señala la presencia de Irán, digamos, en ese atentado en Argentina, y habría que sumarle, Alberto, la presencia de Irán en el Ecuador. En el correísmo se trajo muchas personas de Irán que se encuentran en el país y que habría que detectar qué están haciendo, a qué se dedican, pero que están dentro del Ecuador y llegaron en el gobierno de Correa. Claro que sí. Y sin pasar de largo también el tema de Venezuela, la gran presencia que tienen allá, ¿no? Buscan esto y gran parte de lo que ocurre acá en el Ecuador justamente porque esta gente, estas organizaciones terroristas buscan financiamiento a través del narcotráfico, de los negocios ilegales. Eso es totalmente sabido. Permítame, doctor, Verónica Landete está acá en el estudio y le tiene la siguiente pregunta. Bueno, sí, solamente hacer un recorderis rápidamente y bueno, pues Israel y el mundo árabe ha librado 8 guerras. Desde el 48 ha estado en guerra, en acuerdos, en guerra, en acuerdos. Y bueno, y lo último, que definitivamente pues se decidió en el primer mandato de Donald Trump, que se acuerdan ustedes que era de dar esa anexión definitivamente de partes de Cisjordania por parte de Israel y que obviamente pues el mundo árabe encendió las alertas y dijo, bueno, esto no puede suceder y terminó obviamente pues desistiéndose esa parte. Entonces Israel en este plano, ¿no? En este territorio, siempre en guerra. 8 guerras ahí con todos sus vecinos y no se terminan de poner de acuerdo. Para los otros que estamos del otro lado, del occidente, ¿qué representa esta guerra realmente? ¿Por qué? Y ya hablo para la sociedad civil de nosotros. Dice, esa guerra está lejos, muy lejos, no pasa, no nos pasa factura. ¿Cómo debemos verlo? ¿Cómo debemos ver este tipo de conflictos? Claro, Verónica, qué gusto saludarla. Buen día. No había hace tiempo. Bueno, el mundo está globalizado, interconectado. Entonces, lo que pase en Israel, el conflicto con Irán, nos va a afectar. De hecho, una de las cosas es lo que tiene que ver con el petróleo, pero además porque hay un número importante de ecuatorianos que viven y que estudian en Israel. Contestándole específicamente la pregunta, este conflicto solo puede terminar con la participación de los Estados Unidos, porque parece que donde tienen del uranio no pueden entrar o no pueden bombardear los aviones de Israel. Entonces Israel le ha pedido al presidente Trump que actúe, pero el presidente Trump, Verónica, es mucho de hablar, claro, de señalar, pero en el momento de la decisión no se decide. Entonces está pensando y eso genera más conflictos, ¿no? Ahora, usted señalaba la cantidad de guerras. Sí, claro, es porque las Naciones Unidas le dio un territorio a Israel, que es donde estaba también Palestina. Claro. Entonces, mientras no exista un diálogo, que casi se lo logra en el gobierno del señor Clinton, este conflicto va a ser permanente, porque el pretexto de los países árabes es que Israel se ha tomado territorio palestino. Claro. Entonces, ese es un problema que tiene que ser solucionado. Sí, pero no se ha podido solucionar. Y ahí revisando la historia usted ve, o sea, el último intento lo quiso hacer Trump, también anexando territorios de Cisjordania, tratando de dar esa configuración, pero el mundo árabe le dijo que no. O sea, ahí como usted dice, ya si revisamos lo que ocurrió rápidamente en el 2018, pues usted ya va a ver lo que ocurre. Trump ha dicho, el presidente de los Estados Unidos, que él sabe lo que tiene que hacer, que lo decidirá más adelante. Pero usted muy acuciosamente lo enfatiza y dice que a lo mejor no tome una solución y este tema continúa ahí permanente, que ya lo hemos visto por años. Pero el tema aquí reviste una situación bastante importante, que es que muchos del otro lado, es decir, de Irán, y también sus otros acólitos en esta tierra, ¿no? En esta tierra,
ya hablan de tirar bombitas nucleares, o sea, ya hablan de otra cosa. Claro, porque hasta el que cree, el que nosotros desde acá de Occidente creemos que no tiene nada, que es Pakistán, pues tiene todo. Y entonces hasta tiene una mejor flota de aviones que Irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se podría o no se podría dar pie a un tercer conflicto, a una guerra? Que obviamente ya usted sabe qué es lo que viene, ¿no? Después de eso. Verónica, lo que habría que terminar es esas armas nucleares en Irán. Es decir, se sabe en dónde está el uranio y es necesaria la intervención de los Estados Unidos. Si no lo hace Trump, eso generaría la indecisión, generaría un mayor conflicto. Ahora, hay cosas positivas. Rusia no está interviniendo porque tiene la guerra con Ucrania. China no está interviniendo porque, si bien es comunista por dentro, es capitalista y tiene una serie de intereses y no le conviene una guerra mundial. Entonces, la decisión de Trump es en este momento importante. Por otro lado, como le decía, el pretexto del mundo árabe es el conflicto Israel en la franja de Gaza con Palestina, y ahí debe de iniciarse un diálogo, porque ese siempre será el pretexto para un conflicto mayor. Y comparto el criterio que usted señala, en el sentido que un conflicto de esta naturaleza podría terminar con la civilización actual, que eso es lo que nadie quiere. Claro, y ahí también vemos la parte económica, ¿no? Que los efectos directos de la guerra representan caídas del 14 al 16% del Producto Interno Bruto per cápita. Desafortunadamente ahí, ¿no? En ese sector, en esa zona. ¿Quién creyera, no? Las guerras mueven harto dinero, pero obviamente empobrecen a la sociedad civil. Y lo que a mí me preocupa, y usted como internacionalista, pues le vuelvo a repreguntar. Irán ha dicho que su bomba nuclear nadie sabe dónde está. Entonces, que en cualquier momento la pueden usar. Que no es así, sí, como dice Israel, que lo tienen en centros que están totalmente identificados. Habría que ver. Sí, parece que la inteligencia de Israel ya ha detectado dónde está el uranio y dónde se hacen esas bombas, pero están muy debajo de la tierra, sobre una serie de capas, para lo cual Israel necesita un avión especial y una bomba especial que no la tiene. Por eso ha necesitado la ayuda de los Estados Unidos, que además siempre han sido socios, para que presten el avión, que sí los tiene Estados Unidos, y la bomba para acabar con ese uranio. Lamentablemente, Trump es indeciso y en política exterior tiene uno más otro error. Dijo que iba a arreglar el problema Rusia y Ucrania el primer día, nunca lo arregló, se ha alejado de la Unión Europea, no ha podido solucionar el conflicto en India, y en este conflicto más es lo de hablar y actuar, cuando un líder tiene más que actuar que hablar. Claro que sí. Un gusto de mi parte, doctor Carlos Estarelas, analista internacional, por haberlo visto. Gracias por haber compartido mi tiempo. Gracias, doctor. Definitivamente no esperemos. No puede haber también una implosión, y eso sería hasta más interesante, que sea el propio pueblo de Irán, ¿no? El que se levante y el que tome las decisiones. Eso sería hasta mucho más trascendente, ¿no? En medio de todo este conflicto. Gracias por atendernos, doctora. Muy amable, Alberto. Es el doctor Carlos Estarellas Velázquez. 7 de la mañana con 27 minutos, Vero. Abrimos rápidamente el espacio de las menciones publicitarias para contarle a nuestra audiencia. Claro que sí, yo ya estoy